Muy buenos días, muy buenos días. El objetivo de este video es hacer una presentación ya oficial de lo que ha sido el trabajo y resultado de un semestre de desarrollo de la materia taller de graduación bajo la tutela y dirección del doctor Delmar Apaza como docente titular de esta materia y yo como estudiante de Derecho en la Universidad. El título de mi proyecto de tesis es el control de convencionalidad de los derechos políticos en Bolivia en el periodo 2009-2021. ¿Cuál ha sido mi principal motivación para elegir este tema? Creo de que quisiera reconocer la gran influencia que empezó en mí ser estudiante y tener como docente al doctor Ricardo Sotillo, profesor titular de Derecho Constitucional y de Procesal Constitucional de la Universidad, que realmente gracias a sus sabias enseñanzas realmente me motivaron y sesgó mi preferencia para estudiar y analizar temas constitucionales y hoy convencionales. Creo que es indudable y es innegable la gran importancia que tiene para todo boliviano, que se cree ser boliviano, para todos los ciudadanos y ciudadanas residentes en este país y en el extranjero, en el sector externo, de la gran importancia que tiene la constitución política de nuestro Estado plurinacional de Bolivia. ¿Para qué? Para realmente conocer los principios y valores constitucionales que enmarcan la vida de nuestro Estado, conocer nuestros derechos fundamentales y garantías constitucionales, conocer la configuración de nuestro Estado en sus 4 órganos: ejecutivo, judicial, legislativo y electoral, y fundamentalmente conocer también los sistemas económicos, financieros y otros temas que son de vital importancia constitucional en nuestro país. Creo que para todo estudiante de Derecho, manejar, conocer los alcances, la naturaleza, el contenido de nuestra Constitución es un imperativo ineludible. Para empezar con la problemática de que encierra el contexto que está enmarcado este proyecto de tesis, está referido a 3 aspectos fundamentales: la formación del poder político en Bolivia, el ejercicio de ese poder político en Bolivia y el control político que se debe hacer a los gobernantes de turno. Creo que también es una realidad innegable que la formación del poder político en Bolivia todavía presenta deficiencias e insuficiencias que tienen que ver con la transparencia y idoneidad de los organismos, de las instituciones, de los directores, de las personas responsables que tienen que llevar el proceso eleccionario para formar el poder político de Bolivia. Un tribunal supremo electoral donde el sesgo político de los gobiernos de turno se nota de lejos, un control electoral en las instancias democráticas electivas que no supone una confianza total, y fundamentalmente el ejercicio mismo de este poder, una vez que un partido político llega al poder, tiene que hace uso y abuso de las normas constitucionales, judiciales, administrativas y de todo ámbito en función a su propio interés político partidario. El control político, creo de que en Bolivia todavía se debe desarrollar más. Un control político también, como los otros aspectos, netamente politizado, dirigentes vecinales, dirigentes regionales al servicio del poder de turno, etcétera, etcétera. Entonces, en base a esta problemática, se ha formulado la siguiente pregunta de investigación: ¿es el control de convencionalidad un mecanismo coadyuvante para hacer respetar, proteger los derechos políticos de los ciudadanos bolivianos residentes en Bolivia y en el extranjero?
es el control de convencionalidad un mecanismo coadyuvante que contribuye al fortalecimiento democrático en Bolivia? En base a esta principal interrogante he planteado los objetivos de esta tesis. El objetivo general de este proyecto de tesis es el de describir el control de convencionalidad en nuestro país desde la puesta en vigencia de la nueva Constitución del Estado Plurinacional de Bolivia, un mecanismo coadyuvante, eficiente y eficaz para proteger y defender nuestros derechos políticos ante cualquier circunstancia que los amenace, restrinja, vulnere o intente suprimirlos. Ese es mi objetivo general y en función de ese objetivo general he planteado 4 objetivos específicos. El primero, que está relacionado al establecimiento institucionalizado del control de convencionalidad desde sus orígenes, su naturaleza y sus alcances. El segundo objetivo es estudiar y analizar las principales experiencias latinoamericanas de los principales países vecinos como Brasil, como Argentina, como Chile, etcétera, etcétera. El tercer gran objetivo es estudiar precisamente ya lo que ha pasado, la experiencia boliviana sobre el control de convencionalidad de los derechos políticos en el periodo 2009-2021. Finalmente, un objetivo específico es sentar las bases para proponer un control de constitucionalidad al artículo 283 de nuestra Constitución Política del Estado, que a criterio personal discrimina la participación libre, como le estipula nuestra Constitución, para ser elegido y ser elegible en la formación, en el ejercicio de control político. La justificación teórica, creo de que indagar, estudiar, analizar el control de convencionalidad de los derechos políticos en Bolivia es un desafío, es una contribución al tratar de que la gran mayoría de los bolivianos entienda y comprenda qué es el control de convencionalidad. Más allá de nuestra constitución política del Estado, que es la norma suprema y jerárquica de nuestro ordenamiento jurídico, existen tratados internacionales que jurídicamente están por encima de nuestra Constitución y deben ser respetados y deben tener un carácter vinculante en todo lo que es el accionar jurídico. La justificación personal, como le dije al inicio de esta exposición, creo que para mí es una pasión el tema constitucional, es un desafío. Creo de que el ejercicio como futuro abogado profesional en Derecho debo tener siempre los conocimientos latentes, actualizados y contribuir a lo que es el desarrollo doctrinario de esta parte constitucional. Este proyecto de tesis ha dado primacía a conceptos que van a ser tratados ya en la elaboración de la tesis. El primer concepto que para mí es importante es entender y comprender lo que es el control de convencionalidad. El control de convencionalidad se lo debe entender como parte del bloque de constitucionalidad que está inserto en nuestra Constitución Política del Estado y que realmente le da la supremacía respecto a los derechos humanos y en este caso derechos políticos sobre la misma Constitución. El Estado boliviano tiene la obligación de aplicar de manera preferente lo estipulado en la Convención Americana de Derechos Humanos, Pacto de San José, que está totalmente vigente y en el cual el Estado boliviano se adhirió y aceptó la Convención Americana de Derechos Humanos. El segundo gran concepto es la Corte Internacional de Derechos Humanos como una institución supranacional con sede en Washington y formando parte de la Organización de Estados Americanos. Una Corte Internacional de Derechos Humanos que tiene entre sus componentes 7 juristas de reconocido prestigio internacional, sobre todo en el ámbito de derechos humanos, que tratan de
dar solución a toda la problemática conceptual, doctrinal y atender las demandas que se presentan a su gestión y administración. El tercer concepto que quiero que se quede claro en esta tesis investigativa es lo que se debe entender por un tratado internacional. Un tratado es un acuerdo entre partes. Un tratado internacional, como su nombre lo indica, conlleva un acuerdo entre dos o más países que realmente se ponen de acuerdo en un tema en específico. En este caso, derechos humanos. Un tratado debe ser respetado, aplicado y tiene que tener carácter vinculante en todas las decisiones que se toman. Otro concepto fundamental es lo que se debe entender por democracia. Democracia es el poder del soberano, es el poder del pueblo, para el pueblo y por el pueblo. En Bolivia, nuestra constitución política del Estado dice que el sistema democrático es representativo, participativo y comunitario. Está de más decirle en qué consisten estos sistemas, porque creo que ya todo estudiante de Derecho lo debe conocer. Otro concepto fundamental es la opinión consultiva, que es facultad y prerrogativa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a través de su comisión para tratar de responder positivamente, de acuerdo al corpus juris, de lo que es el tema de convencionalidad, a todas las inquietudes, preocupaciones, preguntas, dudas de los estados que componen el tratado de la Convención Americana de Derechos Humanos. En lo que respecta al marco teórico, el marco teórico que realmente se ha utilizado para desarrollar este proyecto ha tomado en cuenta pues el desarrollo doctrinario de pensadores de reconocido prestigio en el ámbito latinoamericano, como por ejemplo Laurent Lausen, Néstor Pedro Sagües, Eduardo Ferrer, Samantha Besson, Pablo Carranza, María Londoñez, Francisco Fernández, y en el ámbito de Bolivia realmente a pensadores constitucionalistas, abogados de reconocido prestigio, abogados que realmente han sido pioneros en el desarrollo del derecho constitucional y hoy convencional, como el doctor Pablo Dermisaque, José Antonio Rivera, reconocido constitucionalista, primer presidente del Tribunal Constitucional de Bolivia, Jorge Asbun, Ariel Castellón, Pablo Dermisaque, William Mascopé, William Herrera, Bernardo Guaya y otros que realmente pues hacen lo que es la vida constitucional, dan su vida, su doctrina, sus investigaciones al desarrollo doctrinario y teórico de lo que es el control de constitucionalidad y el control de convencionalidad. Creo de que lo que es el marco teórico de todos estos pensadores fundamentalmente va en cómo hacer una congruencia sistemática y armoniosa entre lo que es el ordenamiento jurídico interno de un país versus las normas, versus las disposiciones de un tratado internacional como es la Convención Americana de Derechos Humanos. Ver el mecanismo para que no se contradigan, sino que se complementen, que se perfeccionen con el único ánimo de proteger y defender los derechos humanos y en este caso los derechos políticos de los ciudadanos de Bolivia. En lo que es el contexto histórico, se conocen muchas sentencias constitucionales que hacen a lo que es la jurisprudencia doctrinal de lo que es el control de convencionalidad. Tenemos casos como el de Chile, Arellano, el caso Almonacid Arellano versus Chile, caso de Bolivia, caso de Colombia, que a través de sentencias ya de la Corte Interamericana de Derechos Humanos han sentado jurisprudencia y han permitido el desarrollo doctrinal en este tema de convencionalidad. Y el contexto actual en el escenario boliviano, en las últimas semanas se ha conocido que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha fallado en contra de lo que es afirmar que el derecho de la reelección política en un país es un derecho humano. La Corte, en este tema, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sido categórica, ha sido enfática, ha sido taxativa.
la redistribución política no debe considerarse y nunca se lo debió considerar como derecho humano. Más bien, la reelección política de forma indefinida es un elemento dañino, perturbador al desarrollo democrático de un país. En ese contexto, el expresidente de Bolivia, Evo Morales, debe reconocer que cometió un error. El Tribunal Constitucional, a través de sus magistrados, debe reconocer también que cometieron errores que marcaron definitivamente el acontecer histórico de Bolivia. Pero creo de que estamos a tiempo de enmendar ese error y guiarnos por lo que dicen las normas convencionales internacionales y sobre todo la Constitución política del Estado. Finalmente se me pide exponer una anécdota en el desarrollo investigativo, en el desarrollo de este semestre de esta materia. Creo personalmente, como anécdota, me estoy refiriendo a la elaboración del cronograma a través de la utilización del diagrama de Gantt. Un mecanismo, un instrumento de graficación realmente que se utiliza mucho en la elaboración de planes operativos, elaboración de proyectos, donde se cruzan actividades con una dimensión temporal que para mí realmente fue un problema, ¿no? Elaborar un diagrama de Gantt para establecer un cronograma de actividades para el desarrollo futuro de este proyecto. Realmente para mí es una anécdota que tampoco la voy a olvidar. He hecho 3 cronogramas de actividades. Ojalá que finalmente presentado se lo acepte. Y bueno, ¿no? Esto es como anécdota del desarrollo del contenido de mi proyecto de tesis. Finalmente, al margen de todas las vicisitudes y problemas que uno ha tenido en este semestre, quisiera en primer lugar agradecer a la Universidad NUR por permitirme ser estudiante de la carrera de Derecho, a nuestro catedrático, al docente, el doctor Apaza, Delmar Apaza. Se le reconoce su gran profesionalidad, su gran calidad humana, y finalmente a todo ese grupo de compañeros que han participado conmigo en el desarrollo de las clases académicas con sus valiosas aportaciones, con sus valiosas participaciones. A ellos mis sinceros agradecimientos. Finalmente desearle a todos mis compañeros muy buena suerte, que logren el objetivo de salir profesional en Derecho y realmente mantener realmente a nuestra Universidad NUR en los ideales que se merece. Muchas gracias.